Bueno, yo llegué a México ya hace muchos años, ya en el sexenio de Miguel de la Madrid. Yo estuve acá viviendo 8 años. Yo acabé mi carrera de ingeniería en España y me vine para acá. Y estuve acá viviendo 8 años y la verdad es que me llevé un grato recuerdo de México. Para mí México se convirtió, vine jovencito y bueno, y cuando llegué era una cosa totalmente distinta de la que hago ahora, claro. Entonces trabajé un poco como ingeniero y trabajé también en el tema del comercio exterior. Y luego en un momento dado me fui, tuve una enfermedad, en fin, y tuve un proceso fuerte de desestructuración y me regresé a España. Y en España cuando me regresé cambié radicalmente de profesión. Yo trabajaba como asesorando a inversionistas españoles en México y en lo que era el proceso, ese tipo de procesos, ¿no? Y me fue muy bien, la verdad es que me fue muy bien y me quedé muy agradecido con México. Me tocó un boom. Bueno, Miguel de la Madrid fue un poquito el bajón después de López Portillo y fue un poco el tránsito luego a Salinas, fue después. Pero bueno, yo la verdad es que disfruté mucho en México y conocí y acabé hablando como mexicano, sabes que es diferente el español que se habla en España que el que se habla en México. Y disfruté mucho. Además para mí fue un aprendizaje. Yo tenía 22 años cuando vine para acá. Entonces fue como mi papá, mi segundo papá, ¿no? Y yo aquí maduré un poco, ¿no? Lo que pasa es que la vida parece que no me llevaba por ese tipo de profesión. Y entonces pues tuve una enfermedad y de esa enfermedad pues se me complicó y al final lo pasé mal. Y fue un aviso, ¿no? Yo creo que fue un aviso para dedicarme al mundo de las personas. Yo como antes de estudiar ingeniería, yo tenía un poco me gustaba mucho todo lo que era la psicología transpersonal y todo eso, ya de chavo, ¿no? 17, 18 años. Pero en esa época en España, pues las carreras que había que hacer eran ingenierías y arquitecturas y cosas de esas. Las carreras de psicología y tal parecía que eran como para dar clases, pero que no eran carreras serias. Bueno, y al final un poco yo creo que retomé mi vocación. Y en España pues ya empecé a partir del año 90, 92, 94, ya empecé a entrar en el mundo de la terapia Gestalt. Conocí a Claudio Naranjo, que para mí fue un referente, conocí todo el mundo de la PNL y entré en un proceso largo de terapia y entré a trabajar también en el mundo de la empresa ya como facilitador y ya como coach, ya en el año 94. Recuerdo un proyecto de American Express, un 360, y un proyecto con General Motors también, que era todo un proceso largo de implantación de estándares, donde había mucho outdoor, había mucho... Y ahí empecé, y para mí lo importante en aquella época era hacer un trasiego del mundo de la psicología al mundo de la empresa. Entonces a mí ya me pareció interesante, ¿no? En aquella época el mundo de la psicología y el mundo de la empresa estaban muy disociados. Estaba como el mundo de la psicología clínica y el mundo de la psicología industrial. El mundo de la empresa pertenecía al mundo de la psicología industrial, pero no había, estaba mal visto. El tema del desarrollo, el tema del crecimiento, todo eso era como algo tabú. Y yo era así, entonces me llamaban un poco el consultor raro, era un poco raro en esa época, año 94, 95 que empecé, pero esa fue un poquito mi vocación. Y así estuve trabajando en empresas pues 20 años. Como coach, como formador, como facilitador de procesos, en procesos de transformación dentro de las empresas. Lo que yo iba haciendo, me iba formando en todo lo que yo de alguna forma iba viendo, ¿no? En el mundo del desarrollo personal, el mundo de la Gestalt, insisto, el mundo del enfoque en soluciones, y todo eso lo iba haciendo el trasiego, ¿no? Como que lo iba trabajando sobre mí mismo y luego lo iba incorporando al mundo de la empresa. Hasta que llegó más o menos el 2008, que fue un poco el comienzo de la crisis en España, entonces me di cuenta que había un cambio de ritmo. Porque además ya en la empresa hay un límite, ¿no? Para el mundo del desarrollo dentro de la empresa, porque no todo el mundo se quiere apuntar. Sí, digamos que, por ejemplo, si haces un curso de liderazgo para 14, 15 personas, puede haber 2 o 3 o 4 involucrados, con ganas de crecer y con ganas de desarrollarse. Pero puede haber un 60, 70% que lo que van es a lo suyo, sí, hacen lo suyo, lo justo y no se involucran más. Y es más o menos un porcentaje, ¿no? Un 20 o un 30% de gente puede estar involucrado y el resto no.
Entonces yo me sentí que en los cursos de las empresas, claro, la gente va obligada al curso, entonces yo notaba que ahí había un freno. Y entonces decidí pues entrar un poquito en hacer cursos en abierto. Y ese fue el comienzo, a partir del año 2008, que fue cuando publiqué mi libro del coach como chamán. Y a partir de ahí pues empecé a hacer programas. Y entonces empecé a hacer programas básicamente enfocados, teniendo el libro como libro de texto, y de nuevo siguiendo mis planteamientos, ¿no?, de cómo hacer el traseo del mundo de la psicología al mundo de la empresa, pero no como psicólogo, sino como una persona pues con mi carrera de ingeniería, ¿no? La carrera de ingeniería lo que me ha permitido es tener una cabeza estructurada, organizada, y poder presentar modelos psicológicos pues a la gente normal, no como un planteamiento psicológico. Y entonces así fue como entré en todo el mundo de la terapia enfocada en soluciones, de Milwaukee, con todo el mundo incluso de las constelaciones, de Hellinger, entré con todo el mundo de Claudio Naranjo, del enagrama, y entonces he ido incorporando en todo lo que son los nuevos avances del mundo de la psicología al mundo del coaching. Que lo que siempre se ha echado en falta en el mundo de la empresa es cuando tú presentas modelos de psicología o de desarrollo, el empresario, la gente de empresa lo ve como demasiado en el aire, sin contacto con la tierra. Y entonces pues siempre lo mira con desconfianza, como diciendo, bueno, esto está muy bien, pero ¿esto para qué me sirve a mí, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de esto? Entonces yo siempre lo he enfocado como de estructurarlo y presentarlo siempre enfocado en el coaching, que es acción. Acción y mejora y desarrollar el potencial de las personas. Y entonces, bueno, y es un poquito el hueco que me he encontrado. Y sobre todo hay una parte muy importante que es, como decía Rogers, las técnicas y las herramientas las tienes que hacer tuyas. Entonces primero tienes que desarrollarte tú para poder ayudar o acompañar al desarrollo de otros. Y Rogers fue el primero que tuvo el coraje de denominar al paciente cliente, que eso fue un gran cambio, ¿no? Porque ya entonces, claro, ¿no? es un cliente, con lo cual todo el tema de la terapia centrada en el cliente para mí es la antesala del coaching también, ¿no? Donde el coach tiene sus propios recursos para salir para adelante. A mí siempre me he enfocado en la parte soft, lo que pasa es que desde un punto de vista estructurado. Entonces la parte hard para mí es más consultoría, más enfocarse en procesos, y la parte soft pues tiene más que ver con acompañar a las personas. Lo que pasa es que acompañar a las personas se puede hacer también desde un punto de vista estructurado, o sea, no tiene que ser. Entonces la gente, las personas lo reconocen, porque ya cuando tú ves que tu camino de desarrollo tiene un proceso, un camino claro, la gente se lanza más, o sea, la zona de confort ya no es tan apretada, ¿no? Y luego la gente, claro, tiene miedos, ¿no? Y dice, bueno, es que en el mundo de la empresa, pues claro, la gente no se puede aventar a meterse en una cosa nueva. Hay una parte conservadora importante, que es la que corresponde a la rentabilidad que tú tienes que esperar que los accionistas esperan de la empresa, ¿no? Claro. El concepto chamán viene de que para mí el coach, los chamanes, vamos a empezar por ahí, los chamanes es una figura prepatriarcal que viene de la época, incluso el nombre de chamán. En México realmente no son chamanes, en México se llaman brujos. En el mundo, digamos, de Mongolia, de la zona de Rusia, viene la figura del chamán, que normalmente eran mujeres, que eran figuras que estaban en las tribus, eran en la época que eran sociedades matrísticas, como diría Maturana, no eran sociedades patriarcales, pero realmente no eran sociedades matriarcales, porque realmente la mujer yo no creo que tiene el planteamiento ese de jerarquía, pero eran sociedades más bien tribales, horizontales, y el chamán era un personaje que estaba al servicio de la tribu, al servicio de los recursos, al servicio de la caza, al servicio de que la tribu sobreviviera. Entonces, en esa medida, yo entiendo que el coach, como el chamán, en las organizaciones modernas, no está tanto al servicio de la jerarquía patriarcal, sino que está al servicio del grupo, al servicio de la horizontalidad, de los recursos, de la sobrevivencia de la empresa a medio y largo plazo. Y no solamente de la jerarquía. Para mí el consultor quizás está más al servicio de la jerarquía, pero no el coach. Entonces, en ese sentido, yo por eso llamé el coach como chamán, porque para mí el coach, cuando trabaja en una organización, tiene que tener ese perfil, ¿no? Un perfil más matrístico, como diría Maturana. Sí, claro, yo incorporo en mi programa algunas cosas también, de nuevo, con mi estructura de ingeniero. Entonces hay cosas que se recuperan. En México hay muchas cosas, hay muchos conocimientos que de nuevo se van recuperando, que yo creo que además luego es lo que se va incorporando en el mundo de la empresa también, ¿no? Lo que pasa es que hay que darle una revisión y estructurarlo, y sobre todo ponerlo al servicio de algo concreto, siempre pensando en la acción.
O sea, tú puedes tener un proceso chamánico con un chamán, que entonces el chamán te puede guiar. Lo importante es luego, después de eso, qué significa eso para ti en tu vida, qué vas a hacer con eso. O sea, no... Luego la gente se acaba muy volada, ¿no? La cuestión es qué vas a hacer con eso, cómo lo vas a concretar, qué vas a hacer. A veces yo tengo alumnos que vienen, que han hecho cursos de meditación transpersonal y vienen como muy, pues he conectado con Dios y digo, muy bien, está muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer mañana con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo, con esa visión de Dios que has tenido, ¿no? Entonces la visión de Dios me parece correcta, pero en el mundo del coaching estamos enfocados en la acción. Bueno, hay varios niveles de existencia. Según el chamán, vamos a hablar de varios niveles, incluso el mundo onírico, el mundo de los sueños, hay muchos chamanes que dicen que es el mundo real y que el mundo irreal es el nuestro. Bueno, digamos, cuando hablamos del coaching, hablamos de que estamos en este mundo real y esos otros mundos que para los chamanes pueden ser muy reales, para nosotros son fuente de inspiración. Pero claro, el coach vive en este mundo actual, en el mundo de la empresa, en el mundo con sus beneficios y no beneficios. Lo que pasa es que sí tienes fuentes de inspiración, en donde tú puedes entrar en contacto con otras realidades para venir a esta realidad con más fuerza, con más conciencia, básicamente con más conciencia. Pero claro, estamos en el mundo real, con los pies en la tierra, y nos tenemos que velar por la rentabilidad de las empresas. Lo que ocurre es que yo entiendo también el coach como chamán, como aquel coach que está básicamente al servicio de tres patas en el mundo de la empresa. Las tres patas serían realmente de cuatro, pero vamos a ver tres patas. Esto es un modelo que no es mío, es un modelo que viene de Gurdjieff, del Cuarto Camino y de Claudio Naranjo, de donde yo lo he aprendido. Entonces hablamos de que hay un aspecto que es el aspecto de la rentabilidad de las empresas, que es lógico, que es una rentabilidad que viene al servicio de los accionistas. Los accionistas en el mundo en el que vivimos son personas que invierten un capital y esperan una rentabilidad. Esa es una pata, que es muy importante. La segunda pata es la pata de las personas. En una empresa, un empresario pues puede tener 100, 200 personas trabajando en la empresa y son 200 familias que se mantienen gracias a esa empresa. Y eso es un servicio muy importante. Es la segunda pata, que es la felicidad de las personas que trabajan en la empresa. Y claramente la tercera pata es el mundo real. Es decir, tienen que hacer un producto, un servicio y que ese producto o servicio esté en la sociedad, se ponga al servicio de la sociedad. Entonces tenemos tres patas. Claro que es un producto o un servicio al servicio de la sociedad, personas, yo diría personas felices trabajando en empresas exitosas, proporcionando productos y servicios de valor a la sociedad. Y esas tres patas configuran lo que se llama el alma de la organización. Cuando alguna de esas tres patas falta, el alma de la organización está tocada. Entonces, eso también es ver la organización como un todo. Es el planteamiento sistémico, que también es un planteamiento de chamán. Entonces, claro, hay muchos coaches que solamente se enfocan en la parte de la rentabilidad. Hay otros que solamente se enfocan en las personas demasiado. Eso tampoco funciona. Y hay otros que son muy de aspecto de marketing, que se enfocan demasiado en el marketing. Y podemos encontrar empresas de internet que se enfocan mucho en una cosa, mucho en otra. Para mí el coach debe trabajar en niveles altos de dirección específicamente en eso. Para mí por eso hablo del coach como chamán también, porque el chamán, como decía, está al servicio de la sociedad, de esa tribu horizontal, y entonces vela porque esas tres patas funcionen de forma adecuada para que esa cuarta pata, que es el alma de la organización, que tiene que ver con la cultura de la organización, con los valores, pueda preservarse a largo plazo. Y eso es un poquito el planteamiento de mi planteamiento. En ese sentido es así. Yo he estado con chamanes en México y todos velan, pues incluso han visto a presidentes y dicen, pues cómo podemos hacer para que el mundo, para que México sea más sostenible, para que haya crecimiento, pero que ese crecimiento pueda ayudar a las personas a que sean más felices y que al final, pues los productos y servicios que se ofrecen a la sociedad tengan valor para ella y que no sean tonterías. No, eso ya es. A veces he invitado a algún monje tibetano a lo mejor, para cosas de meditación, pero los chamanes yo creo que viven en otro nivel de conciencia. Además, el tema de los chamanes es muy delicado, porque hay chamanes y chamanes igual que hay coach y coach. Bueno, pero el libro mío es una simple metáfora, no es un libro de chamanismo, en absoluto. No, no es un libro. Yo respeto mucho ese mundo, pero yo ese mundo lo he tocado tangencialmente. No he entrado en ese mundo, mi mundo es otro. Respeto profundamente ese mundo y entiendo que es una fuente de... Pero ellos tienen sus
sus ritos y sus cosas. Es una metáfora y bueno, no es un tema que yo... Lo que pasa es que sí, cuando yo presenté mi libro aquí en México, mis amigos de México que me decían, bueno, si Julio Iglesias y Rafael son capaces de cantar rancheras, ¿por qué tú no puedes escribir un libro sobre chamanismo? Pero realmente no es un libro de chamanismo, es una pura metáfora. Sí, yo llevo ya en México 3 años, bueno más, 4 años. Vine una vez como para presentar mi libro porque yo me sentía como en deuda con México, porque México para mí fue muy generoso cuando viví aquí y además tengo muchos amigos y me siento muy a gusto. Y entonces pues empecé, hice un programa por aquí, hice varios programas que tuvieron mucho éxito y bueno, y pues ha sido un poco fluir, tampoco ha sido una cosa que yo me proponga, ha sido un poco fluir y ya pues ha surgido uno, ya en México ahora mismo estamos haciendo el 3er programa de formación en coaching que llamo yo integrativo y sistémico. Bueno, para mí ese programa, ahora el mundo sistémico es la nueva incorporación al mundo del coaching, que es auténticamente espectacular, y no solamente al mundo del coaching, también al mundo de la terapia. Cuando incorporamos el mundo sistémico ya las cosas no son como solían ser. Entonces, además de eso, voy a hacer un poquito... Yo lo que intento hacer es lo que yo he hecho durante 20 años en coaching. Entonces, cuando yo hago un proceso de coaching, lo primero que me fijo es en la persona. Si esa persona tiene las habilidades necesarias para realizar su trabajo, y si tiene las competencias necesarias o la capacitación. Si necesita mucha capacitación, evidentemente no es coaching, sería capacitación o formación. Pero lo primero que checo es si esa persona en su puesto de trabajo es capaz de desempeñarlo con habilidades. Lo siguiente que checo es los conflictos que esa persona puede tener o con sus colaboradores o con sus jefes o con la gente subordinada de él. Y lo tercero que checo, si esos 2 elementos funcionan bien, lo tercero que le checo es el sistema en el que esa persona vive. Entonces, como ese ha sido mi proceso, siempre cuando yo he hecho coaching, que es primero la persona, después las relaciones y lo tercero la parte sistémica, pues de alguna forma he hecho un programa de alguna forma para enseñar de forma didáctica lo que yo ya he hecho durante muchos años. Y entonces, claro, en el mundo sistémico, entonces no siempre hay que entrar en el mundo sistémico, solamente si la persona tiene la suficiente fuerza como para poder sostener lo que va surgiendo. Entonces, en esa medida, por eso he creado el programa que llamo Coaching Integrativo y Sistémico, en donde la parte integrativa entra a trabajar a la persona, específicamente su personalidad, su carácter, sus procesos adquiridos. Y en la segunda parte, aunque está todo un poco entrelazado, entro a trabajar la parte sistémica, la parte de lo que llamo yo configuraciones organizacionales, o sea, lo que son el sistema de esa persona, desde el punto de vista empresarial. Lo que yo me he dado cuenta es que la gente que hace solamente lo sistémico no hace lo individual y los que hacen lo individual no hacen lo sistémico. Entonces, para mí es importante verlo todo integrado en la línea de la estructura que te decía antes, ¿no? De cómo generar la estructura. Claro, entonces yo hago programas de formación en España y aquí en México, justo en esa línea. Durante más o menos 8 o 9 meses hacemos un programa al mes, que yo me vengo de España para acá. Ya llevo 2 programas en México y este es el tercero, que recién hemos comenzado. Bueno, tengo un poco una sensación ambivalente al respecto. Cuando el coaching empezó, aunque yo ya llevo haciendo coaching mucho tiempo, cuando vino la explosión del coaching allá por el año 2000, para mí le puse muchas esperanzas, porque yo pensaba que el coach se iba a convertir en un agente de cambio dentro de las organizaciones. Yo entiendo que las organizaciones han de transitar a algo que no sabemos muy bien qué es, pero estamos en un mundo que está cambiando mucho todo. Nadie sabe lo que va a ocurrir dentro de 2 años, nadie lo sabe. Y entonces ese mundo de incertidumbre en el que vivimos, para mí era una oportunidad para generar una figura dentro de las organizaciones que no fuera el consultor clásico, que fuera otra figura, una figura que sería agentes de cambio. Entonces para mí fue una oportunidad, cuando vino toda la explosión del coaching, de decir, vamos a ver cómo formamos a agentes de cambio en las organizaciones para que puedan transitar a organizaciones más, como decía antes, con personas más felices, empresas exitosas, en sociedades añadiendo valor al mercado. Lo que ocurre es que luego, bueno, pues como todo, en el mundo de las empresas, pues parece que se prostituye un poco el término y entonces pues empieza todo el mundo a hacerlo, pero sin
sin enfocarse en lo que para mí inicialmente sería lo ideal, ¿no? Que sea agentes de cambio y no solamente elementos para reforzar la productividad o la rentabilidad de la empresa. Entonces, bueno, pues hay, pues como todo, en todos lados hay, igual que chamanes, hay chamanes serios y chamanes que no son serios, hay coaches que son serios y coaches que no son serios. Entonces, para mí, lo más importante de un coach es que tenga trabajo personal, que es una persona que tenga su propio desarrollo, que es una persona que haya vivido la vida y que tenga un cierto nivel de conciencia. Entonces, para mí es importante para que tú puedas acompañar. Para mí el coaching no es una profesión de ayuda, es una profesión de acompañamiento. Lo de ayudar se me hace demasiado arrogante. El ayudar, pues bueno, un terapeuta ayuda a un paciente, un papá ayuda a su hijo, pero un coach lo que hace es acompañar a otros en su camino. Pero para acompañar a otros en su camino, como mínimo tienes tú que haber recorrido algo de camino. Entonces, para mí un coach es una persona que tiene que tener un cierto desarrollo, un cierto nivel de conciencia, un cierto nivel de experiencia, tiene que haber conocido el dolor. En mi experiencia, las personas que no han sufrido mucho en la vida, es difícil que sean capaces de acompañar a otros en sus procesos de cambio. A ver, por ejemplo, yo tuve la suerte de sufrir un proceso fuerte de transición, y en ese proceso de transición de alguna forma bajé a los infiernos. Y cuando tú has bajado a los infiernos y luego has salido, eres capaz de acompañar a otros en ese tránsito. Eso pasa mucho cuando los ejecutivos cambian de un trabajo a otro, ¿no? Hay un momento ahí de incertidumbre, que te enfrentas un poco a la parte oscura de la vida. Aparte de que te sientes con tus emociones que te absorben y que no sabes cómo salir de ahí, y como, en fin, hay una parte, eso se ve en el mundo chamánico mexicano, ¿no? Hay la energía oscura, hay la energía blanca, la energía roja, la energía verde, y eso es chamanismo mexicano. Entonces, dentro de esa medida, pues la energía oscura está ahí. Entonces hay que transitar por ahí. Entonces muchas veces los coaches clásicos, para mí el coach clásico sería más el coach que se apoya solamente en el lenguaje, pues muchas veces no saben qué hacer con ese tipo de cosas. Pero en todo caso, volviendo al tema, el coach tiene que ser una persona que tenga un cierto desarrollo, que haya vivido un poquito, que haya sufrido un poquito, que se haya... Como que muchas veces hay muchas formaciones de coach que lo que hacen es subirle el ego mucho a la gente y aparentemente ponerlos más arrogantes y más orgullosos de lo que son, pero para trabajar como coach hay que ponerse chiquito. Chiquito ante la vida, chiquito ante el mundo, chiquito ante las empresas y mirar las cosas con respeto. Y para eso necesitas haber sufrido un poquito, sí. Por lo menos haber conocido el dolor. Entonces yo a veces en mis programas viene a veces gente muy preparada, con muchas formaciones en coaching, pero que su nivel de arrogancia es enorme. Tienen el vaso demasiado lleno. Y cuando tienen el vaso demasiado lleno, pues hay poco puede entrar dentro. Y luego, sin embargo, viene a veces gente que no tienen tanta formación mental, pero que la vida les ha dado, les ha vapuleado mucho, y vienen con el vaso bien vacío y se les llena muy rápido. Y esa gente tiene mucho más potencial. Claro, si tú te crees ya muy alto y te crees ya muy grande, tu capacidad de desarrollo es muy pequeña, porque ya tienes poco potencial. Ya no tienes. Claro, si tú, sin embargo, te ves como más chiquito, pues tu capacidad de crecimiento pues es mucho más alta, ¿no? Y básicamente el coaching trabaja con potencial de las personas. Me gustaría que siguiera conmigo. Seguir fluyendo, que mi familia siga fluyendo y que sea feliz, y que la vida me siga sonriendo, y que no me siga sonriendo, porque la vida también no solamente es que te sonríe, sino a veces no te sonríe, y bueno, pues también es parte de la vida. En coaching me gustaría que la puerta que se ha abierto siga abierta, que siga claro, son unos comienzos, ¿no? Y que la gente se siga comprometiendo, y que esto, claro, en un mundo en donde ya la Iglesia no tiene tanta importancia, en donde los valores ya no tienen tanta importancia, entonces el mundo del coaching es importante, ¿no? Son como que se conviertan de verdad en agentes de cambio en las organizaciones, y que sirvan de verdad, y que sean personas que se puedan trabajar, y que eso sirva como un elemento para que la sociedad pueda transitar a otro sitio. Bueno, pues no solamente es el coaching, yo lo que creo que hay un despertar un poco de la conciencia, un poquito a nivel mundial.
El coaching es una herramienta más, tampoco voy a pretender. Entonces hay mucha gente que hace su labor de terapeutas, de coach, de educadores, en México hay muchísimo trabajo social. Entonces el coach es uno más, claro, que a lo mejor en mi trabajo concreto, lo que yo hago, que a lo mejor es el coaching en organizaciones y formar a coach, bueno, pues yo hago mi pequeña parte, ¿no? Lo que entiendo yo que todo esto es parte de algo mucho más grande y hay mucha gente muy involucrada, hay mucha gente con mucha conciencia. Y yo lo que sí veo es que hay un optimismo, ¿no? Sí es cierto que muchas cosas están desmoronando y también es cierto que muchas cosas van emergiendo. Entonces yo creo que el mundo va bien, que las cosas van como están, que hay que sonreír a las cosas que pasan, que, como dice Jodorowsky, todo es para bien. Y ahí vamos, yo creo que todo, simplemente hay que dejarse fluir y no pelearse mucho con las cosas que te van pasando. En México y en España. Bueno, México en algunas cosas está atrás de Europa en general y en otras cosas está mucho más avanzada. En temas de conciencia y en temas de desarrollo, ahí está bastante más avanzada que allá. O sea, aquí yo veo que las personas tienen más involucración, más conciencia, hay más ganas de hacer cosas. Yo sí noto, con mucho respeto a mis alumnos españoles, los alumnos mexicanos, yo sí los noto más involucrados. Las tareas, hacen más las tareas, las tareas, en fin, los noto más involucrados, más comprometidos. Allá no tanto, allá no tanto. En otras cosas allí quizás están más, pero yo diría que en México la gente se involucra, hay conciencia, y es un país muy grande, muy rico y con mucho desarrollo y mucho potencial. Europa ahora mismo está más en un estanco, está intentando reinventarse a sí misma, ¿no? Y eso se nota en los alumnos. Entonces allí hay un poco un bloqueo de valores, como yo lo veo, y aquí, sin embargo, allí está como todo el mundo más cerrado y aquí está todo más abierto. Entonces eso sería un poquito la diferencia. Allí hay que animarlos a que se abran y aquí no, aquí ya están abiertos. Que yo diría que lo más importante para un coach es que se trabaje en lo personal, que se conozca a sí mismo, y el famoso oráculo de Delfos hablaba de conócete a ti mismo. Pero el conócete a ti mismo, como decía Claudio Naranjo, como dice Claudio Naranjo, tiene dos aspectos. Uno, el conócete tus procesos, tus competencias, y también conoce quién más está ahí, ¿no? Conócete a tu ser. Porque el ser es el que trabaja en el coaching. El ser es el que está detrás de los procesos y es el que te acompaña. Entonces, el otro es el que te organiza, el que te hace la venta, el que te hace tu página web, el marketing. Pero luego el que trabaja es el de dentro. Entonces, como que para ser un buen coach tienes que saber conectar con ese ser que te tiene a ti. No le tienes tú a él te tiene a ti.